Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a explorar un momento clave en la historia del cristianismo. ¿Por qué se rasgó el velo del templo cuando Jesús murió en la cruz? Este evento, descrito en los Evangelios, no es solo un detalle curioso, sino que tiene un significado profundo, que cambió para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Para entenderlo, vamos a retroceder en el tiempo y hablar del Templo de Salomón, el velo del Santo de los Santos, las profecías sobre la llegada del Mesías, y lo que este evento simboliza para los creyentes. Así que, si te interesa la historia bíblica y el mensaje espiritual detrás de este momento, quédate hasta el final. Comencemos. Para entender por qué el rasgamiento del velo es tan significativo, primero necesitamos hablar del Templo de Salomón. Este templo, construido en el siglo X a.C., fue una de las estructuras más importantes en la historia de Israel. Según la Biblia, el rey Salomón lo construyó, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a su padre, el rey David. El templo estaba en Jerusalén, en el monte del templo, un lugar que hasta hoy sigue siendo sagrado para judíos, cristianos y musulmanes. El templo de Salomón no era solo un lugar de culto, sino también un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Según 1 Reyes 6, el templo estaba dividido en varias secciones: el atrio exterior, el lugar santo y el santo de los santos. Este último era el lugar más sagrado, donde se guardaba el arca del pacto, que contenía las tablas de los 10 mandamientos. La Biblia describe que el Santo de los Santos era un espacio pequeño, sin ventanas, y estaba separado del resto del templo por un velo grueso y ornamentado, hecho de lino fino, azul, púrpura y escarlata. Este velo, según los estudiosos, medía unos 18 metros de alto por 9 metros de ancho, y era tan pesado que se necesitaban decenas de hombres para moverlo. El propósito del velo era claro: separar lo santo de lo profano. Solo el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos, y lo hacía únicamente una vez al año, en el día de la expiación, o Yom Kippur. Llevaba sangre de un sacrificio para expiar los pecados del pueblo, y quemaba incienso para simbolizar las oraciones subiendo a Dios. Este ritual anual recordaba a los israelitas que el pecado los separaba de la presencia de Dios. La entrada al Santo de los Santos estaba estrictamente restringida porque la santidad de Dios era tan grande que ningún ser humano podía acercarse directamente sin preparación ni mediación. El templo de Salomón fue destruido en el 587 a.C. por los babilonios, pero fue reconstruido años después, y más tarde, en la época de Jesús, Herodes el Grande lo renovó, creando el segundo templo. Aunque el segundo templo no tenía el arca del pacto, el velo seguía siendo un elemento central, manteniendo su función simbólica de separación entre Dios y la humanidad. Entonces, ¿qué representaba exactamente el velo? El velo del templo era mucho más que una cortina decorativa. Era un símbolo de la barrera que existía entre Dios y los seres humanos, debido al pecado. Desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, según Génesis 3, el pecado había roto la comunión directa entre Dios y la humanidad. El velo recordaba a los israelitas que, aunque Dios estaba presente en el templo, su santidad era inaccesible para ellos directamente. Hebreos capítulo 10, versículos 19 a 20, un pasaje del Nuevo Testamento, nos da una pista sobre el simbolismo del velo. Dice que ahora podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esto significa que el velo no solo representaba la separación, sino que también apuntaba a un futuro donde esa separación sería eliminada. Además, el velo estaba relacionado con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Los sacrificios de animales, que se ofrecían diariamente en el templo, eran un recordatorio constante de que el pecado requería expiación. Sin embargo, estos sacrificios eran temporales y no podían eliminar el pecado de manera definitiva. Hebreos 10:4 dice:
porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. El pueblo de Israel necesitaba un sacrificio perfecto, uno que cumpliera la promesa de redención que Dios había hecho a través de los profetas. Y aquí es donde entra en juego la llegada del Mesías. A lo largo de los siglos, los profetas de Israel anunciaron la llegada de un Mesías, un Salvador enviado por Dios para redimir a su pueblo. Estas profecías, registradas en el Antiguo Testamento, señalaban que el Mesías no solo sería un rey, sino también un siervo sufriente, que cargaría con los pecados del mundo. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14 profetizó: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que significa Dios con nosotros. Isaías 53, uno de los capítulos más impactantes del Antiguo Testamento, describe al Mesías como alguien que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Este pasaje, escrito cientos de años antes de Jesús, apunta a un Salvador que ofrecería su vida como sacrificio. Otra profecía importante está en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice que el Mesías nacería en Belén. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Estas profecías, y muchas otras, crearon una expectativa entre los judíos de que el Mesías vendría a restaurar no solo el reino de Israel, sino también la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, muchos reconocieron que él cumplía estas profecías. Nació en Belén, de una virgen, y su vida estuvo marcada por milagros y enseñanzas que apuntaban a su identidad como el Hijo de Dios. Pero no todos lo aceptaron. Los líderes religiosos de la época esperaban un Mesías político que los librara del dominio romano, no un Salvador que ofreciera su vida en una cruz. Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz fue el cumplimiento final de estas profecías y el evento que cambiaría la historia para siempre. Llegamos al momento crucial, la muerte de Jesús. Según los evangelios, cuando Jesús murió en la cruz, ocurrió algo extraordinario. Mateo 27, 50 a 51 nos dice: «Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron». Este no fue un evento menor. El velo del templo, esa barrera que separaba a la humanidad de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo, como si una mano divina lo hubiera dividido. ¿Por qué es esto tan importante? Primero, el hecho de que el velo se rasgara de arriba abajo indica que no fue un acto humano sino divino. Nadie podía haberlo hecho físicamente, dado su tamaño y grosor. Esto simboliza que fue Dios mismo quien eliminó la barrera entre él y la humanidad. Segundo, el rasgamiento del velo ocurrió en el momento exacto de la muerte de Jesús, lo que señala que su sacrificio fue el cumplimiento final de la expiación por el pecado. Jesús, como el Cordero de Dios, ofreció su vida como el sacrificio perfecto que los sacrificios de animales nunca pudieron ser. Su sangre, derramada en la cruz, fue suficiente para pagar el precio del pecado de toda la humanidad, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. El velo rasgado significa que ya no necesitamos un sumo sacerdote humano para mediar entre nosotros y Dios. Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote, como explica Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 16. Ahora, todos los que creen en Él tienen acceso directo a la presencia de Dios. Ya no hay separación, ya no hay barreras. La muerte de Jesús abrió un camino nuevo y vivo, como dice Hebreos, para que judíos y gentiles, es decir, toda la humanidad, puedan acercarse a Dios con confianza. Entonces,
¿Qué significa esto para nosotros hoy? El rasgamiento del velo es mucho más que un evento histórico. Es un mensaje espiritual. Significa que, gracias al sacrificio de Jesús, ya no estamos separados de Dios por el pecado. Ahora podemos acercarnos a Él directamente, con la certeza de que somos aceptados y amados. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El velo rasgado también nos recuerda que el templo físico ya no es el único lugar donde Dios habita. En Hechos 17:24, se nos dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas. Gracias a Jesús, ahora Dios mora en los corazones de los creyentes a través del Espíritu Santo. Para los primeros cristianos, este evento fue una señal clara de que Jesús era el Mesías prometido. Cumplió las profecías del Antiguo Testamento y, con su muerte, inauguró una nueva era de gracia y comunión con Dios. Hoy, miles de años después, el mensaje sigue siendo igual de poderoso. Jesús rompió las barreras para que tú y yo podamos tener una relación directa con nuestro Creador. Así que, la próxima vez que leas sobre el rasgamiento del velo, recuerda lo que significa. Un amor tan grande que eliminó toda separación. Un sacrificio tan poderoso que cambió la historia. Y una promesa que sigue vigente para todos nosotros. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides darle like, compartirlo con alguien que pueda necesitar este mensaje, y suscribirte para más contenido sobre la Biblia y su significado. ¿Qué te pareció este evento? ¿Te gustaría saber más sobre algún otro pasaje bíblico? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.